buenas, en este vídeo os voy a contar qué es el envenenamiento de caché de DNS. Esto consiste en introducir información falsa en la caché DNS para que las consultas de DNS devuelvan una respuesta incorrecta y dirijan a los usuarios a sitios web equivocados. La caché DNS, como hemos visto en otros vídeos, la podemos ver desde la consola de comandos haciendo un ipconfig / display DNS. Y ahí la tendríamos. La información que tenemos aquí son los sitios visitados y su dirección IP. Imaginaos que esto fuera la dirección IP de un banco. Si un ciberdelincuente obtuviera esta dirección IP, obtuviera mi caché DNS, ya sabe que visito este banco. Con lo cual lo que va a hacer es redirigir esta petición a otra dirección IP que va a contener una página parecida a la del banco, donde se me va a solicitar probablemente información confidencial. El envenenamiento de caché DNS también se conoce como suplantación DNS o DNS spoofing. De forma general, las resoluciones DNS no tienen forma de verificar los datos en sus cachés. La información de DNS incorrecta permanecerá en la caché hasta que caduque el tiempo de vida TTL o se elimine de forma manual con el comando que ya vimos anteriormente, flusDNS, ipconfig /flusDNS. Lo pongo por si no habéis visto los vídeos anteriores, ipconfig /flusDNS. Y borraría la caché de resolución de nombres DNS. Diversas vulnerabilidades hacen que el envenenamiento de DNS sea posible, pero el problema principal es que DNS se creó para una Internet mucho más pequeña y se basaba en un principio de confianza. Un protocolo de DNS más seguro denominado DNSSEC intenta resolver algunos de estos problemas, pero aún no se ha adoptado de forma masiva. ¿Qué hacen las resoluciones DNS entonces? Las resoluciones DNS proporcionan a los clientes la dirección IP asociada con un nombre de dominio. En otras palabras, toman direcciones de sitios web legibles para nosotros, como el corteingles.es, y las traducen a direcciones IP legibles por las máquinas, que son las necesarias para poder navegar a esos sitios web. Cuando un usuario intenta navegar a un sitio web, su sistema operativo envía una solicitud a una resolución DNS, a un servidor DNS, y la resolución de DNS responde con la dirección IP, y el navegador toma la dirección e inicia la carga del sitio web. ¿Cómo funciona el almacenamiento en una caché de DNS? Una resolución de DNS guardará las respuestas a las consultas de dirección IP durante un determinado periodo, como vemos aquí en estos ejemplos. El periodo es este, tiempo de vida. De esta forma, la resolución puede responder mucho más rápidamente a consultas futuras, sin necesidad de volver a comunicar con el servidor DNS. Las resoluciones DNS guardan las respuestas en su caché durante el tiempo de vida TTL designado y relacionado con esa dirección IP. Y entonces, ¿cómo envenenan los atacantes la caché DNS? Los atacantes pueden envenenar la caché DNS haciéndose pasar por servidores de nombre de dominio o servidores DNS. Hacen una solicitud a una resolución de DNS y a continuación falsifican la respuesta, cuando la resolución de DNS consulta a un servidor de nombre. Esto es posible porque los servidores de DNS utilizan un protocolo que ya de por sí es inseguro, que es el UDP, en lugar de utilizar el protocolo TCP, y porque actualmente no hay verificación de la información de DNS. El protocolo UDP o protocolo de datagrama de usuario no ofrece garantías de que una conexión esté abierta, de que el destinatario esté listo para recibirla o de que el remitente sea quien dice ser. Por esta razón, UDP es vulnerable a estas falsificaciones. Un atacante puede enviar un mensaje mediante UDP y hacer que parezca la respuesta de un servidor legítimo mediante la falsificación de los datos del encabezado. Para esto tendríais que conocer un poco cómo funciona el protocolo UDP y el encabezado y qué es lo que conforma un paquete UDP.
Si una resolución de DNS recibe una respuesta falsificada, acepta y almacena en caché los datos sin evaluarlos, ya que, como hemos dicho, no existe una forma de verificar si esta información es legítima o no. El proceso de envenenamiento de la caché no resulta fácil, dado que la resolución de DNS realmente hace la consulta al servidor de nombres autorizado. Los atacantes solo disponen de unas milésimas de segundo para enviar la respuesta falsa, antes de que llegue la respuesta real del servidor de nombres autorizado. También tienen que saber o adivinar una serie de factores para poder realizar ataques de suplantación de DNS, como pueden ser las consultas de DNS, la resolución DNS objeto del ataque, qué puerto DNS se está utilizando, el número de ID de la solicitud y a qué servidor de nombres autorizado irá la consulta. Los atacantes también pueden obtener acceso a la resolución de DNS de otra forma. Si un tercero malicioso hackea o accede físicamente a una resolución de DNS, puede alterar más fácilmente los datos almacenados en caché. No existen muchos métodos disponibles para prevenir el envenenamiento de la caché DNS. El mejor método es escalar nuestros sistemas de seguridad para que ningún atacante pueda comprometer nuestra red y manipular la caché DNS local. Para ello podemos utilizar un buen cortafuegos que pueda detectar ataques de envenenamiento de caché DNS y, por supuesto, limpiar la caché DNS con Flux DNS frecuentemente. Por supuesto, además, actualizar nuestro firmware y nuestro software para mantener los sistemas de seguridad actualizados. Los sistemas operativos deben ser parcheados con las últimas actualizaciones. Otra medida es deshabilitar la opción de gestión remota de los routers. Y en caso de quererla tener habilitada, asegurarnos de establecer una contraseña muy segura. Otra cosa que podemos tener en cuenta es la verificación de las conexiones a sitios que utilizan cifrado, como por ejemplo los bancos. Es importante que prestemos atención al protocolo que se está usando. Si utiliza un sitio HTTPS, normalmente como lo hace un banco, y de pronto me aparece un HTTP, podríamos estar accediendo a un sitio falso, réplica del original. En un próximo vídeo te voy a explicar cómo disminuir el tiempo que deben permanecer en caché las entradas DNS utilizando el registro de Windows. Nos vemos, un besito, chao.